Listo, ya estamos aquí desde Ciudad Madero, Tamaulipas, México, para las naciones. El Señor les bendiga, el Santo de Israel está con todos ustedes. Hermanos, hermanas, amigos, amigas, gracias al Eterno por las personas que se siguen suscribiendo al canal. El Señor les bendiga. Están atentos a los videos, al mensaje del Eterno, pues es la palabra de Él. No es del hombre, sino que está en la Torah, en la Biblia, en la poderosa semilla de la palabra del Eterno. Entonces vamos con otra semilla poderosa para que dé fruto. En toda aquella tierra fértil que caiga esta semilla va a dar fruto. Vámonos directamente a la Torah porque va a ser de mucha bendición esta enseñanza, no solo para usted, sino para su descendencia. Vamos a ver cómo nos habla el Señor acerca de que nosotros, si conocemos al Eterno, si nos envolvemos con Él, si lo buscamos con un corazón sincero y le obedecemos, nos vamos a volver a convertir en restauradores y reparadores y restauradores, no solamente de nuestras vidas, sino también de las generaciones venideras, es decir, de tus hijos, de tus nietos, de tus bisnietos. Esta es una grande bendición, hermano, hermana. Nos va a decir aquí el Señor algo que usted, si lo atesora, lo lleva a cabo, lo cumple, lo pone por obra y empieza a caminar en estos principios que nos enseña aquí el Señor, usted y sus generaciones van a ser bendecidos, bendecidas. Entonces, vámonos a la Torah, a la palabra del Eterno, y vámonos directamente al libro de Isaías, el capítulo 58. Voy a dar una breve introducción y resumen para no ir a leerlo todo y ver los versículos específicos en los cuales me quiero basar para que usted reciba la bendición. Este capítulo de Isaías habla de el ayuno, habla de que las personas ayunaban para recibir alguna respuesta o algún favor del Eterno. Pero Yahweh les empieza a reprochar, porque ellos le decían, ¿por qué si nosotros estamos ayunando y por qué si hacemos ayuno y afligimos nuestras almas, por qué no nos respondes? Y Yahweh dice, les empieza a reprochar y les dice, es que ustedes cuando ayunan, no ayunan para mí ni para cosas buenas, ayunan para lo malo. Dice, ayunan para ustedes mismos, para sus propios deleites. No ayunen de esta manera, es decir, no sean egoístas nada más ustedes. Ustedes tienen que ser personas que ayunen para mí y para ser de bendición a los demás. ¿Sí? Ese es el propósito, para que ustedes sean edificados y sean de bendición a otros. Ayunen para eso. ¿Sí? Entonces, Yahweh les empieza a dar este reproche y les dice, miren, ustedes dicen que ayunan, pero cuando ayunan lo hacen para pelear. Están en pleito, lo hacen con otro propósito, lo hacen con el propósito nada más de ventajoso, ¿sí? O sea, no buscan un fin específico de que sea de ayuda para los demás, ¿sí? Entonces les dice, buscan su propio bien y oprimen a sus trabajadores, dice uno, dice aquí que también a sus trabajadores oprimían, o sea que había ricos en ese momento, empresarios que tenían dinero, y en lugar de ser pues buenas gentes con los trabajadores, los oprimían, los hacían trabajar duro, les pagaban poco, a veces les retardaban el dinero, etcétera. Bueno, entonces dice, pero ustedes ayunan y ayunan también para contiendas, dice, y para debates, sí, o sea, nada más para estar peleando y para estar murmurando y para estar ofendiéndose unos a los otros. ¿Qué es eso? Dice, así no es el ayuno. Es lo que les dice Yahweh. Entonces, dice, ustedes buscan herir con el puño inicuamente, es decir, hacerles mal a los demás. No ayunen así, ese no es el ayuno que yo escogí, les dice. El ayuno que yo he escogido, dice, es que ustedes liberten a los cautivos, que ustedes ayuden a los necesitados, que ustedes vayan y lleven la semilla de la Torah, la palabra, que ustedes bendigan la obra del reino, que ustedes liberten a los que están cautivos por el enemigo, que ustedes hagan la obra que nos mandó a hacer el Eterno, que ustedes
Ayuden a esas almas afligidas, atrapadas por espíritus malos, por demonios, que están en dolencia, en pobrezas, en enfermedades, que están destruyéndose sus matrimonios, sus hijos, sus hogares. Ese es el ayuno que yo escogí, dicen. No que hagan nada más ayuno y pongan su cabeza como junco, como diciendo, ay, soy muy espiritual, yo ayuno y oro mucho, pero se estaban comportando de una manera diferente a la del Eterno. Ayunaban, pero su pensamiento era para sus propios deleites, para conseguir lo que querían para ellos mismos, sus propios deleites carnales. Ayunaban para sentirse más prepotentes y ser más que los demás. Ayunaban para ver cómo iban creciendo en dinero, en economía, en grandeza de bienes, pero a los que tenían bajo su cargo, a sus empleados, los trataban mal. Ayunaban, pero para debatir y contender, es decir, ayunaban para, es que yo soy más espiritual que tú, es que el Señor me da más revelación a mí que a ti. Y por cualquier cosa estaban. Mire, está hablando aquí del ayuno. Ajá. Les dice el ayuno que yo escogí. Entonces, el Señor les empieza a recriminar esto. Y les dice, ustedes están ayunando mal. ¿Quién les pidió que ayunaran así? Yo no les pedí que ayunaran así. El verdadero ayuno es que ustedes conocen, el verdadero ayuno es que ustedes ya conocen la Torá. Bueno, ya conocen la Torá. ¿Qué digo yo en la Torá? Que liberten a los que están atados, que rompan las ligaduras de maldad y de impiedad. Ese es el ayuno que yo escogí, porque ellos estaban autoexaltándose que porque ayunaban, dice, pero ayunan para estar peleando, ayunan para estar en contiendas, ayunan para hacer el mal nada más. Ese no es el ayuno. No, el verdadero ayuno que yo escogí, les empieza a decir, es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo, lo cubras y no te escondas de tu hermano. ¿Sí? Porque mucha gente se sienten muy espirituales y ayunan, pero ¿sabe qué? Sus comportamientos dejan mucho que desear. Es lo que está diciendo Yahweh. Ahora, esta no es una enseñanza del ayuno. Lo que yo quería mostrarles es que Yahweh tiene diferentes perspectivas y diferentes propósitos para nuestras vidas y diferentes visiones como Él ve. Para Él el ayuno no es que se quede uno sin comer. Podemos hacer ayuno, lo hacemos, ¿verdad? Pero el propósito principal de un verdadero ayuno es que tú ayunes y yo ayunemos de la maldad, ayunemos de las contiendas, ayunemos de los pleitos, ayunemos de hacerle daño a los demás, de hablar mal contra los demás, ¿me entienden? Ese es el ayuno. En otras palabras, como el ayuno natural nos abstenemos de alimento o de agua, el ayuno espiritual es que nos abstengamos de todo lo malo. ¿Amén? Amén. Bueno, entonces, aquí la enseñanza es lo que yo les vine a dar, por eso les di este contexto para ver de qué estamos hablando, pero el ayuno simboliza abstenernos de todo mal delante del Eterno. ¿Ok? Bueno, entonces ya con ese entendimiento, si ya nos abstenemos de toda esa maldad, vamos a tener el poder, dice aquí, de desatar las ligaduras de impiedad, de soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompan todo yugo. Es que dice, no nada más porque estén quedándose sin comer van a tener la autoridad de romper yugos, de desatar ataduras, de libertar a los cautivos, de abrir la cárcel a los presos, de libertar a los oprimidos. No, el verdadero ayuno es que ustedes cambien, que sean amorosos, que sean bondadosos, que sean santos. Porque la santidad, escuche lo que le digo, es decir, ser apartados de la maldad,
La santidad te protege. Y la santidad atrae la unción del bendito sea. La santidad atrae la energía y el poder que te va a revestir para romper todo yugo de opresión, para libertar a los que están encadenados por el diablo, para romper las ligaduras de impiedad, para desatar a todos los que están oprimidos por el enemigo, el diablo. A todos los que están atados en sus mentes, ¿me estás entendiendo? Atados de la ignorancia, atados por las creencias vanas. Para eso te da la unción, la sabiduría, el poder. Pero no nada más porque yo ayuno, alimento natural, pero sigo siendo la misma persona. El alimento natural, el ayuno, abstenernos del alimento natural, es decir, delante del Eterno, mira Señor, yo me aparto de lo carnal, ¿me entienden? Y solo quiero recibir lo espiritual, quiero ser transformado espiritualmente, quiero ser cambiado para ti. Bueno, ya cuando logremos eso, si lo hacemos así, entonces de ahí usted va a tener el poder de cambiar no solamente su vida, de transformar no solamente su vida, de bendecir no solamente su vida, sino que esta visión la tiene Yahweh para que trascienda hacia tus generaciones. ¿Me entienden? Por eso es que conviene que la persona que conoce haga lo que le está diciendo el Eterno, que se aparte de la maldad, y entonces se va a convertir en un reparador y restaurador de Yahweh. ¿Entienden? En el nombre de Yahweh. Puede ponerle así como título: reparadores y restauradores de las generaciones. ¡Qué bendición! Que nos haya dado el Señor esa bendición de ser reparadores y restaurar no solamente nuestra vida, sino las generaciones, el hogar, la familia, la relación matrimonial, la relación familiar, y evitarles a las generaciones venideras todas aquellas circunstancias destructivas que van a venir más adelante si la persona no busca al Eterno. Mire lo que dice la palabra en el versículo, ya vimos el versículo, ahora vamos a ver el versículo 9. Entonces invocarás, o sea, cuando ya nos hemos apartado, cuando ya hemos quitado todo eso que no le agrada al Eterno, dice, entonces invocarás y te oirá Yahweh. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitas de en medio de ti el yugo y el dedo amenazador y el hablar vanidad. O sea, nosotros no podemos amenazar, o sea, juzgar a nadie, condenar a nadie, criticar a nadie, ni murmurar, ni nada. O sea, para que le vaya mal y nada. No debemos de hacer eso. ¿Ok? Una cosa es que tú le digas a alguien, mira, lo que dice el Eterno no es amenaza. Dice la Torá que le diga al justo que le va a ir bien, pero que le diga al impío que le va a ir mal. Eso no es amenazar, eso es advertir. El único juez es el Eterno. Amén. Nadie puede juzgar a nadie. Simple y sencillamente se le puede advertir. Y si la persona tiene oído para oír, va a recapacitar. Y si no, déjalo a Yahweh, porque Yahweh, Él es el juez y Él es el que sabe lo que hace. Entonces dice, si quitares de en medio de ti el yugo, no podemos poner
yugos pesados en las personas. El yugo que tenemos que poner es el yugo de la Torá. ¿Me entienden? El yugo de la Torá, es decir, los mandamientos del Eterno en las personas para que ellos escuchen la voz del Eterno. Y entonces es como si tú le pones un yugo y los yugos se ponen para que sean dirigidos en un camino específico. Bueno, entonces, pero quitar el yugo, para eso nos mandó el Señor, dice, el yugo del enemigo, dice, y el hablar vanidad, es decir, hablar cosas que no convienen, hablar cosas a la ligera, hablar cosas sin sustento, hablar cosas que no debe de hablar la persona, ni decirla. Se me salió decir algo, bueno, ya hablé esa vanidad, ya no, me arrepiento inmediatamente y ya cambio, transformo mi vida. Amén. De eso se trata la vida en el Eterno, es de irnos transformando, de irnos cambiando. Para eso está el yugo de la Torá. Ahora, ya estamos bien fortalecidos en eso. Mire usted la bendición que le da el Eterno a usted, de usted ser un reparador y restaurador de su vida y de las generaciones venideras. Es una promesa hermosa que da el Señor, porque ¿quién no quiere que su descendencia reciba la bendición de lo alto? Todos quieren que la bendición del Eterno siga a sus descendientes. Dice el versículo 10, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Es que cuando la persona empieza a tener el yugo de la Torá, cuando la persona empieza a ver la Torá, a leerla, a cumplirla, más que solamente leerla, sino que cumplirla, entonces dice, nacerá tu luz, le empieza a resplandecer la luz, se le quita la oscuridad. La oscuridad representa el maligno, lo malo, la ignorancia, falta de conocimiento, destrucción, todo eso simboliza. La oscuridad simboliza tropiezos, bloqueos, porque vas en la oscuridad, no ves, tropiezas a cada rato. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Es decir, va a ir creciendo hasta que llegue al pleno sol, cuando está en pleno cenit, que brilla en toda su intensidad. Versículo 11. Yahweh te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma. Y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y el versículo 12 es el versículo clave. Este versículo 12 trae mucha profundidad y bendición para los que escuchan la voz del Eterno y quieren recibir bendición ellos y sus hijos y sus nietos y toda su prole de descendencia. Ahí les va. Versículo 12 dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Entonces, si ya andamos caminando con el Eterno, si seguimos los mandamientos de Yahweh, entonces dice, los tuyos edificarán las ruinas antiguas. ¿Qué quiere decir eso? Que los tuyos se está refiriendo a tus hijos, a tu descendencia. Se está refiriendo a los nietos, bisnietos, tataranietos. Es una bendición porque dice, los tuyos edificarán las ruinas antiguas.
Es decir, el desastre que dejaron las generaciones pasadas, tus antecesores, tus padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y todos tus antecesores. ¿Por qué? ¿Cuál es el desastre? Pues ya les he dicho, nos han heredado cosas que nos causaron daño, pero no lo hicieron ellos conscientemente. Es decir, muchas veces venía el carácter, si era un carácter malo de la persona, en el ADN, esa emoción, ese sentimiento o ese carácter malo, y se le transmitía a las generaciones futuras. Los espíritus malignos se transmitían porque los antecesores, los antepasados, los padres fueron idólatras o practicaron hechicería o hicieron cosas de diferente índole espirituales negativas. Entonces, que le transmitieron a la generación esas cosas que fueron arruinando y arruinando y arruinando y asolando las vidas, las generaciones. Y luego dice que los tuyos edificarán esas ruinas antiguas. O sea, esas ruinas, la vida, las ruinas es pobreza, es enfermedad, es destrucción, es hogares destruidos, es separación de matrimonios, es pérdida en toda situación, es derrota y fracaso. Esas son las ruinas antiguas que dejaron los antecesores por herencia y transmisión generacional, que nos alcanzaron. Pero si no hubiéramos conocido a Yeshua, seguiría la destrucción hacia nuestros descendientes, hacia los postreros, hacia la generación venidera. Pero Yahweh, previendo eso, nos da su Torah. ¿Qué es la Torah? La Torah, escúcheme bien, hermano, amigo, amiga, es una herramienta para que te conviertas en un reparador y restaurador de ruinas antiguas, es decir, de las vidas, de la maldición que vino a tu vida por causa de la ignorancia de las cosas que cometieron nuestros antepasados en todas las áreas de nuestras vidas. En lujuria, en lascivia, en soberbia, en altivez, en codicia, en avaricia, en brujerías, en hechicerías, en homicidios. Porque tú no sabes lo que hicieron tus antecesores. A lo mejor conoces lo que hicieron tus abuelos, si los conociste, o tus bisabuelos, algunos conocen, pero no conocen todo. Pero conociendo los síntomas de lo que está pasando en la actualidad en la vida de las familias, tú te das cuenta que viene de generación en generación las maldiciones, destruyendo hogares y familias completas. Y las familias son las que conforman una ciudad. Y las ciudades conforman un estado, y los estados un país, y un país a todo el mundo, a todos los países, toda la humanidad. Así es como es esto. Entonces hay un caos y una ruina y una destrucción en toda la tierra, pero tienen que venir reparadores y restauradores. ¿Y quiénes son esos? Nosotros, los que conocemos la Torah, que empezamos a ser restaurados nosotros, que empezamos a reparar nuestras vidas con la Torah, con la palabra, y a reparar y a restaurar nuestra vida nuevamente. ¿Ok? Ya estamos sanados del corazón, ya estamos liberados, ya recibimos la libertad en el Mesías, ya conocemos la Torah y andamos caminando con Él. Ahora tú te conviertes en un albañil, escucha bien, un albañil que va a reparar las ruinas asoladas. Entonces todos venimos a ser trabajadores albañiles en el reino del Eterno. Aquellos que conocen la Torah, que ya repararon su propia casa, es decir, su propia vida. Y ahora el Señor ha dado estas armas, ha dado esta enseñanza para que, estas herramientas para que conozcamos su voluntad y hagamos y nos convirtamos en reparadores y restauradores de las ruinas que dejaron nuestros antecesores. Porque nuestros antecesores
en su ignorancia nos transmitieron muchas cosas equivocadas y erróneas, porque ellos a su vez recibieron cosas erróneas de sus antecesores y así se hizo una cadena de errores y errores y errores hasta que llegó la Torá, la palabra, y empieza a restaurar, a reparar y a restaurar las vidas. ¿Ok? Entonces, como nosotros ya empezamos a conocer al Señor y empezamos a restaurar nuestras vidas, ya estábamos apartados del Señor, para el Señor, y entonces nos empezamos a convertir en reparadores y restauradores. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, y el versículo 17. Y si invocas por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, es decir, todo el tiempo que estés aquí en la tierra. Condúcete con temor todo el tiempo. Versículo 18 dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Fuiste rescatado, fuiste reparado, fuiste restaurado por el Eterno, por la Torá, de vuestra vana manera de vivir. Era una vana manera, no tenía utilidad, no tenía provecho, era de equivocación y era de fracaso y de ruina. Dice, esta manera la recibiste, esta manera de comportarte, esta manera de comportarnos, la recibimos de vuestros padres, dice, la recibieron de sus padres. No con cosas corruptibles como oro o plata. ¿Ok? Fuiste rescatado de esa vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa del Mesías, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Entonces, imagínese usted, nos está diciendo que nuestros padres, es decir, los antecesores, nos transmitieron, dice aquí, recibiste de vuestros padres, ¿ok? Toda esa contaminación, dice, que recibiste de vuestros padres, todas aquellas cosas, maneras vanas, conductas vanas. Cuando dice vanas, es decir, extraviadas de la verdad de la Torá, extraviadas de la palabra. Pero no solamente conductas externas, sino que fue transmitida por el ADN a las generaciones la maldad, el carácter malo, el hacer daño, el enojarse, el estar en tristeza, el tener hábitos malos, fueron transmitidos. Y aparte lo espiritual, con espíritus malignos, energías malas que estaban ahí en las generaciones. Pero ¿qué nos dice el Señor? Ustedes van a reparar todo eso, ustedes y su descendencia. ¡Qué bendición! Pero si yo no recibo la Torá, no me reparo a mí mismo. Y si yo no me reparo a mí mismo, ni soy restaurado, ¿cómo voy a reparar a mis descendientes? ¿Cómo voy a reparar a mis hijos, a mis nietos? Cuando la palabra habla de reparar es porque hay muros que están destruidos. ¿Me entienden? Caídos. Es decir, no tienen protección. Eso quiere decir, no tienen protección. No hay protección. ¿Por qué? Porque por esas vanas conductas que se nos enseñaron y por esa transmisión tanto genética, emocional como espiritual también. Y sigue diciendo la Torá, estamos en el versículo 12, entonces dice, los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás. Es decir, mira,
Eso ya no te sirve para nada. Esa es una ruina, un edificio viejo. Es decir, está hablando de lo que está de las generaciones pasadas. Ajá, vamos a hacer ahora un paralelismo. Está hablando de un edificio viejo. Está hablando de los cimientos. Ya no sirven. Dice, está en ruinas. Se ha derrumbado. ¿Y por qué se derrumbó? Porque traía impreso en sus genes. Vamos a hablar también de genes espirituales también, no solamente físicos naturales, sino genes espirituales. Ahí traía impreso. Todas aquellas acciones, hábitos, malas costumbres, carácter, emociones, sentimientos de tus antecesores. Y por lo regular todos eran malos. Es decir, eran pensamientos malos. Y aunque ellos querían hacer el bien, pues te dejaban lo malo, sin saber que estaban haciendo mal. Por ejemplo, un ejemplo, la Torá dice que nosotros no debemos adorar imágenes ni ídolos, ni ninguna otra cosa. El único digno de adoración es el Señor. ¿Pero qué pasa? En su ignorancia, la persona dice, como ya le enseñaron de generación en generación que esos ídolos tienen poder, que esos ídolos o esas imágenes de hombres, de mujeres, de la luna, del sol, de lo que sea, te pueden ayudar. Entonces, eso quedó en la transmisión generacional, en la información genética, en la información mental y en la información espiritual que le fue transmitida de lo negativo, de lo malo. Y esa persona es lo que está evidenciando, es lo que está manifestando. Pero no porque diga que cree en Dios, quiere decir que esté bien que esté adorando ídolos, pero fue en ignorancia. A lo mejor su papá o su mamá le dijeron, mira, esto te conviene, esto es de Dios, esto es bueno. Pues su ignorancia lo guió hacia la idolatría, como es en la actualidad, no solamente en México, sino en todo el mundo, en la mayoría. ¿Y qué está pasando? Pues todas estas ruinas, se va el edificio, los cimientos, porque el cimiento no es la idolatría, no son los dioses ajenos, ni es el engaño ni la mentira. El cimiento es la verdad, es de eso habla aquí. Los cimientos, dice. Los cimientos de generación en generación levantarán. ¿Por qué? Porque ya el edificio no sirve, ya el edificio se derrumbó, o está a punto de derrumbarse, esas ruinas ya no. ¿Qué tienes que hacer? Desde los cimientos. ¿Y cuál es el cimiento? La verdad, la Torá, la justicia. Tus hijos la van a levantar, tú y tus hijos, tu descendencia. Pero ¿cómo va a levantar tu descendencia esas ruinas si tú no sabes, si tú no buscas, si tú no indagas, si tú no sigues al Eterno? No se puede. Entonces la gente necesita conocer la verdad, que son las bases, el fundamento, el cimiento. ¿Quién dice la palabra que es el cimiento? Yeshua. Yeshua es el cimiento. Él es la roca. Y si tú tienes como cimiento a Yeshua, es la roca, tu edificio generacional, o el que estaba ya destruido, lo vas a levantar ahora sobre Yeshua, sobre la verdad de la palabra del Eterno. Vas a restaurar toda esa ruina. ¿Entienden? Ya te los dije, como en natural, ya no. Aquí está hablando de que estaba arruinado, quiere decir estaba asolado, ya no servía. Tenían que levantarlo de nuevo. Es decir, empezar a conocer la Torá, empezar a llevar los mandamientos del Eterno, empezar a meterse con las cosas de Él, en oración, y entonces hacer lo que a Él le agrada, enseñarle a sus hijos, a sus nietos, y se va levantando la generación.
Es decir, se va levantando el edificio. Amén. Edificarás las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado del cielo. Cuando tú haces esto, desde los chamayim, Yahweh te pone un sobrenombre y te dice, tú eres reparador, te da un oficio, tú eres restaurador. En otras palabras, tú vas a ser un albañil, que vas a trabajar en mi obra. ¿Entienden? Porque dice la palabra que Yahweh es el arquitecto y el ingeniero, es decir, el constructor. Y el constructor y el ingeniero necesitan albañiles, trabajadores de albañilería, oficiales de albañiles. ¿Me entienden? Entonces, cuando dice aquí la palabra, será llamado reparador de portillos. ¿Qué es un portillo? Es un hueco que ya se hizo. O sea, ¿qué le pasó al templo de Jerusalén? Cuando vino Tito en el año 70, asolaron a Jerusalén, atacaron y destruyeron y nada más quedó una pared del templo. El cótel donde van a orar, donde ven ustedes que van a orar ahí los hermanos judíos ahí, el pueblo de Israel y otras personas que van ahí. Entonces, quedó esa parte. ¿Qué se tiene que hacer? Restaurar el templo. Pero ya no lo van a restaurar, lo tienen que retumbar y reedificar. ¿Por qué? Porque ya ven cómo está, son puras ruinas. Entonces, son puras ruinas, dice, y será llamado reparador de portillos. Será llamado un oficial albañil experto en levantar nuevamente esas paredes. ¿Me explico? Las bases, cuando ya tienes la base, es Yeshua. Él es el cimiento. Pero ya no tiene pared, ya no sirve, tienes que tumbar todo. ¿Por qué? Porque son ruinas antiguas. Si ahí en el cótel, o vamos a poner como ejemplo otro lugar, queda una pared, o dos paredes, o tres paredes antiguas. Si tú quieres restaurarla, entre comillas, nada más poner la pared que falta y sobre ellas construir, sobre las que quedaron antiguas construir, se te va a venir para abajo. ¿Por qué? Porque esas no son bases firmes. ¿Me está entendiendo? Es decir, hablando espiritualmente, esa no es la verdad, esa no es la Torah. Para ser verdaderos reparadores y restauradores de las generaciones, tenemos que ser albañiles, oficiales, expertos, pero no edificar sobre lo que ya había quedado. ¿Por qué? Porque sin duda se va a volver a venir acá abajo la casa. ¿Está entendiendo? No solamente seremos reparador de portillos. Aquí llaman portillos, pero en realidad era como cuando hacían un muro gigante. Venían los enemigos, asolaban al país. Por ejemplo, hablando de Israel, llegaba el enemigo y si Israel había pecado, había hecho mal, habían cometido cosas malas, se habían rebelado contra el Eterno, llegaba el enemigo y como no tenían la cobertura y la protección del Eterno, llegaban y asolaban y hacían hoyos, quemaban y tumbaban, mandaban, primero sitiaban el lugar, lo sitiaban, después tenían unas herramientas para, quemaban las cosas, después unas herramientas para tumbar paredes, destruían todo, hacían unos hoyos en las paredes, gigantescas en las murallas, y ya, ¿qué tenían que hacer? Tumbaban toda la muralla, todas quebradas, quemadas,
El fuego las quemaba, las quebraba, ya no iban a edificar sobre ellas. ¿Por qué? Porque estaban quemadas y aunque hubieran quedado a la mitad y tú le echas arriba para terminar lo que le faltaba, no se puede porque lo de abajo ya está sentido y se te va a venir abajo. ¿Me están entendiendo? Es decir, no podemos edificar sobre esas ruinas antiguas. Tenemos que quitar eso. ¿A qué se debe? A esas enseñanzas, a esas ideas, a esas creencias, a esa transmisión generacional que vino, ya les dije, genética, espiritual, emocional, sentimental y de conducta que se le enseñó a la gente, por culturas, por educaciones erróneas, equivocaciones que la gente pensó que estaba bien, pero era apartado de la Torah. Fue en ignorancia, mucho de ello. Acuérdense que la transmisión genética y la transmisión espiritual viene de antaño, de generaciones pasadas. Y entonces, tras generación se va acumulando tanta cosa que imagínense cuánta transmisión por montones en las familias, en los hogares. Y ustedes lo ven expresado, ven cómo son, ¿verdad? No es juzgar, pero ven ustedes, hay alcoholismo, drogadicción, pleitos, abusos físicos, sexuales, lujuria, muchas cosas malas. Todo ese acumulamiento viene de antecesores también. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues arrepentirnos de todo ello, pedirle perdón al Señor por los antecesores, ¿verdad? Por lo que se cometió y por lo que cometimos nosotros. Eso es, entonces, reparar nosotros y restaurar. ¿Sí? Nosotros recibimos reparación y restauración de parte del Eterno. Porque imagínense ustedes, si usted se pone a pensar la condición en la que estuvo antes de conocer al Mesías, eran ruinas, ¿o no? Pues estaba muy bien delante del Eterno, tenía buenas columnas, tenía buenos cimientos, tenía buenas paredes. ¿A poco era una casa, un edificio nuevo? No, estaban en ruinas, a punto de ser destruida la casa, el edificio, como dice aquí. Entonces, no solamente reparador de portillos, sino restaurador de calzadas para habitar. Restaurador de calzadas, es decir, de sendas, de caminos. Usted ha pasado por algunos caminos que ya no queda nada de camino, son puros baches, ¿verdad? Van por los caminos y la gente ya no quiere ni transitar con sus carros por ese camino porque no es camino, es puro bache, puros hoyos. Se le rompen las llantas, se le desnivelan, se le daña el vehículo. Entonces, y por ese camino, todas las generaciones transitando. ¿Se imagina? ¿Qué tienen que hacer? Pues reparar y restaurar ese camino. ¿Pero quién lo va a restaurar? Pues los albañiles, los obreros. ¿Y quiénes son los albañiles y los obreros? Los que ya fuimos reparados y restaurados por el Eterno. Ahora nos encomienda a nosotros decirle a la generación venidera, es decir, a la gente, para que también la gente les diga a sus hijos que se conviertan al Eterno, que lo busquen y que lo sigan. ¿Ok? Para que sus vidas sean reparadas y restauradas, sus vidas y sus familias. Esa es la voluntad del Eterno. Entonces, para mí es algo hermoso esto porque promete Yahweh que si yo me convierto, es decir, si yo soy
reparados y restaurados, yo voy a poder reparar y restaurar a los demás. Y va a venir la bendición a los hijos, a los nietos, a los bisnietos, a los tataranietos y hasta 1000 generaciones, dice la palabra. Imagínense cómo no desear y anhelar lo que dice el Eterno, cómo no desear servirle, cómo no desear reparar nuestras vidas si andamos mal, que nos restaure el Eterno, porque mire, una cosa es reparar y otra cosa es restaurar, no es lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que en ese edificio se cayó, ¿verdad? Que ya está en ruinas. Usted levanta las paredes, levanta los bloques, pone las paredes, pero quedan rústicos. Eso es reparar. Reparó esos portillos, es decir, esas paredes que quedaron ahí al descubierto, ¿verdad? Esas ruinas. Usted levantó nuevamente esas paredes, tapó esos portillos, esos hoyos. Eso es reparar. Pero restaurar quiere decir también implícito que levantó las paredes, pero no solamente las dejó rústicas, sino que les dio su acabado. Es decir, les dio el revoque. Acá en México se dice el repellado también, el revoque. Es decir, la capa de cemento protectora que se le pone. Sirve para proteger de la humedad, pero sirve también para que se vea lisa y bonita la pared. Pero aparte se le hacen también molduras. ¿Sí? ¿Ya? Se restauran las molduras, lo que se cayó, se repara lo que estaba ahí destruido y se le hace la restauración de todo. ¿Sí? El Señor quiere no solamente levantar a los que están caídos, sino embellecerlos. ¿Me explico? Es decir, que sean gentes con la belleza del Eterno en sus vidas, con la gloria del Señor. Ajá. Entonces, esa es la Torah, es la herramienta que nos da el Señor para edificar. Son los implementos, es el material que se necesita para ser reparadores y restauradores de las generaciones venideras. Porque miren, en la tierra, estamos viendo en la tierra, las generaciones se apartan porque los padres no quieren seguir al Eterno, los padres no quieren seguir a la Torah, los padres y los abuelos no quieren obedecer al Eterno. Y entonces después usted ve cómo vienen las consecuencias sobre los hijos. Vidas destruidas, vidas arruinadas, vidas asoladas. ¿O no lo estamos viendo en la tierra? Lo estamos viendo. La mayoría de los jóvenes descarriados, la mayoría de los jóvenes tristemente en ignorancia de la Torah, haciendo cosas que no convienen. Y la mayoría fueron transmitidas de generación en generación. Y ellos siguen como un disco rayado, vamos a hacer un ejemplo, que no lo hacen a veces ni a propósito, sino que son impulsados por esa genética, son impulsados por esos espíritus malos, son, ¿cómo se llama? Son influenciados por todo ello, replican y replican y reproducen y reproducen y reproducen lo mismo. ¿Me entienden? ¿A poco quieres ver hacia tu hogar, tu familia, tu descendencia, tus hijos, tus nietos? No, ¿verdad que no? Nadie quiere eso. Pero nadie quiere obedecer al Señor. No se puede. Primero tenemos que convertirnos nosotros y ser restaurados, reparados de nuestra vida y restaurados. Es decir, que se reparen nuestros cimientos,
que seamos embellecidos, o sea, restaurados, adornados con la Torah, con la bendita palabra, con la santidad del Señor, eso quiere decir, y entonces nosotros poder restaurar a otros, que es la descendencia. Pero si no, ¿cómo? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se logra? No se puede. Usted ve niños, es triste ver niños de 7, 8 años, 6 años, muy desviados. Es triste ver eso. Los veo por montones en las calles, hablando cosas malas, peleándose entre ellos, buscando lo malo ya desde esas edades. ¿Por qué? Porque ahí vienen los genes, ahí viene lo espiritual, ahí viene todas aquellas conductas y enseñanzas de los padres, ahí viene toda esa cultura adquirida de generaciones pasadas, de esas ruinas, y va a seguir arruinándose la gente si no busca el Eterno. Y nosotros, los que creemos en el Eterno, tenemos que mantenernos firmes y buscar más al Eterno, y hablarle a los jóvenes de la familia, enseñar, reparar, sanar los corazones, hablar con ellos, que busquen al Eterno, porque no hay otra salida. Si no, esas van a ser generaciones arruinadas y van a arruinar la vida de los que vienen después de ellos. Yahweh no quiere eso. Yahweh quiere generaciones cimentadas en la Torá, en la justicia y la verdad de la Torá. Solamente así. Esos son albañiles expertos, los que saben reparar cimientos, que es con verdad y con justicia. Los que saben reparar portillos, los que saben restaurar. ¿Y cómo lo logras? A través de la enseñanza de la obediencia. Si no, tenlo por seguro. Nadie desea que les vaya mal a los hijos, que se descarríen o que hagan cosas malas. Nadie desea eso. Pero tenlo por seguro que si no buscas al Eterno, eso es lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque no quisiste restaurar tu vida y no quisiste restaurar a tu descendencia, a tu familia. ¿Por qué? Porque no quisiste entregar tu corazón completamente al Eterno. No se puede edificar sobre ruinas antiguas, no se puede. Tienen que cimentarse en la verdad y la justicia de la palabra. Tus hijos y tus nietos, si los quieres y los amas, a tu familia, vas a seguir al Eterno. Y ese Eterno se llama Yahweh. Yud, He, Waw, He. No con doctrinas erróneas, no con doctrinas falsas, no se van a enmendar de esa manera, ni se van a reparar ni restaurar. Tiene que ser con la Torá, con la verdad de la Torá, con la justicia, no con doctrinas extrañas. Amamos a todos los cristianos y a todas las demás denominaciones, pero si están apartadas del Eterno, no se restauran. No pueden reedificar, no pueden edificar sobre ruinas antiguas, porque van a ser arruinadas, se van a caer. ¿Me entienden? Estamos hablando de la vida, estamos hablando de la vida de la persona, estamos hablando de los hogares, de seres humanos creados por Yahweh, de almas estamos hablando. De eso es lo que hablamos, de restaurar, de reparar y restaurar las almas. Esas son las ruinas. Pero Yahweh nos da la solución y las herramientas para que esas ruinas pasadas ya no existan más. ¿Ok? Para que esas maldiciones generacionales, para que esas transmisiones erróneas de equivocación, de culturas, de enseñanzas y creencias erróneas,
de maldad, de perversión, todas esas cosas que trajeron ruina pueden ser cortadas. Si tan solo la gente se arrepiente y busca al Eterno verdaderamente y vuelve a Él. No se puede edificar en ruinas antiguas. Tiene que ser el cimiento Yeshua, la verdad. No doctrinas equivocadas, no doctrinas erróneas, sino lo que dijo Yahweh, su Torah verdadera. Y entonces seremos reparadores y restauradores, dice aquí, de calzadas para habitar. Porque esas calzadas, es decir, esos caminos, esas calles, también algunas de ellas que eran como llamamos ahora calles privadas, también ahí se podían construir, habitar algunas casas, si no era un camino transitado. Había un camino principal, pero tenía que ser restaurado, pero había unas calzadas donde se podían hacer casas, que también estaban arruinadas, y entonces tenían que ser reparadas y restauradas. Yahweh está hablando que Él quiere restaurar a la humanidad, al mundo, pero no va a ser de otra manera, más que a la manera de la Torah, de la verdad, que es el cimiento, y de la justicia. Bien, aquí termino esta enseñanza. Espero que sea de bendición para todos ustedes de las naciones, para todos los que la oyeron aquí en la congregación. Y diciéndole esto, hermano, hermana, amigo, amiga, si usted ama verdaderamente a su descendencia y se ama a usted mismo, usted tiene que ser un reparador y restaurador de esas ruinas antiguas. Porque las ruinas antiguas han dejado desoladas las familias, los hogares, las vidas. Y al final la gente es destruida. Y Yahweh no quiere eso. Yahweh vino para restaurar, para edificar, no para destruir, no para arruinar. Esas ruinas vinieron por causa de la ignorancia, por causa de la desobediencia y por causa del espíritu maligno que estaba influenciando a la gente. ¿Entienden? Y genéticamente fue transmitido el carácter también negativo de las generaciones pasadas, pero Yahweh nos quiere restaurar, nos quiere que seamos reparados y restaurados para nosotros, a su vez, reparar y restaurar las vidas de otras personas. El Señor les bendiga. El Santo de Israel sea con todos ustedes. Amén. Ve. Amén. Listo, Calizo.